Los hidrocarburos, como su nombre le indica, son compuestos entre carbono e hidrógeno. Estos a su vez se pueden clasificar de la siguiente manera: en hidrocarburos alifáticos y en hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos donde los átomos de carbono forman cadenas abiertas o cerradas. Las cadenas abiertas pueden llamarse alcanos, alquenos o alquinos, dependiendo del enlace que contenga. Y si son cadenas cerradas, son cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Los hidrocarburos alifáticos pueden ser saturados o insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que poseen enlace sencillo en su estructura, es decir, los alcanos. Los hidrocarburos insaturados son los que no poseen enlaces sencillos. Estos son los alquenos y los alquinos. Los alquenos son hidrocarburos que tienen doble enlace carbono-carbono. Su fórmula general es CnH2c. Para nombrar los alquenos, vamos a utilizar las reglas de nomenclatura IUPAC. La primera regla: los alquenos se nombran utilizando el mismo prefijo para los alcanos. Estos están en la siguiente tabla. Dependiendo del número de carbonos que tengamos, podemos así mirar en nuestra anterior tabla cuál es el prefijo correspondiente para luego agregarle la terminación eno. Por ejemplo, el eteno está conformado por dos átomos de carbono, lo cual corresponde al prefijo et, más la terminación eno, que nos indica el enlace doble que está en la estructura. El siguiente corresponde a tres átomos de carbono, un enlace doble y un enlace sencillo. Buscamos el prefijo correspondiente, en este caso es prop, y le agregamos la terminación eno. Para los siguientes compuestos es necesario buscar dónde se ubica el enlace doble. Para esa razón vamos a utilizar el ejemplo del buteno. En el buteno hay un enlace doble en el primer carbono, es decir que deberíamos nombrarlo 1-but más la terminación eno, quedaría 1-buteno. Los cicloalquenos. Los cicloalquenos son cadenas cerradas, es decir que para ellos vamos a utilizar el prefijo ciclo. Después vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con los alquenos. Le agregamos los prefijos correspondientes a los carbonos y al finalizar le agregamos la terminación eno. Pero depende del número de enlaces dobles que tenga. Si tiene un enlace doble es ciclopenteno. Si tiene dos enlaces dobles es ciclopentdieno. Y si tiene tres enlaces dobles es ciclopenttrieno. Para nombrar una cadena es necesario primero nombrar la cadena principal. Esta debe ser la más larga y debe contener todos los enlaces dobles. Después debemos nombrar los radicales. Los radicales tienen la terminación il, es decir, como solamente hay uno, en este caso es met más la terminación il. Después de eso ya es nombrar toda la cadena, es decir, empezamos con los radicales, 5-metil, después el nombre de toda la cadena, que como son 7 carbonos corresponde al prefijo ept, 5-metil ept, y como tenemos un enlace doble en el segundo carbono se pone 5-metil ept 2-eno. Los tres primeros carbonos son gases, del 4 al 18 son líquidos, del 18 en adelante son sólidos. Son solubles en solventes orgánicos como el alcohol y el éter. Son más reactivos que los alcanos.
cuando poseen dos enlaces dobles se llaman dienos o diolefines y tienen tres orbitales híbridos llamados sp2. El área de aplicación de los alquenos es muy amplia. En este caso voy a explicar dos. El primero es el etileno. El etileno, la mayor parte de este es obtenido por cracking con vapor de hidrocarburos de refinería, es decir, alcanos como etano, propano, etc. También se obtiene a partir de gas natural y puede obtenerse en laboratorios de química orgánica. El etileno es usado como una hormona vegetal para ayudar a la maduración de los frutos o el proceso de estrés en las plantas. El poliestireno es un plástico muy resistente y es muy común en la vida diaria. Es usado para realizar tazas plásticas, juguetes, entre otras cosas. Los alquinos son hidrocarburos que poseen un enlace triple en su estructura. Estos responden a la fórmula CnH2n-2. La nomenclatura de los alquinos es muy parecida a la de los alquenos. La diferencia es que al poseer un enlace triple en su estructura, la terminación ya no va a ser eno, sino ino. Por ejemplo, este posee dos carbonos, lo que le corresponde el prefijo et. A este le agregamos la terminación ino y quedaría etino. Este posee tres carbonos, lo que corresponde al prefijo prop. Le agregamos a este la terminación ino, nos daría como resultado propino. Para estos tenemos que tener en cuenta la ubicación del enlace triple. En este caso se ubica en el carbono número 2, entonces sería but2ino. Para los cicloalquinos usamos la terminación ciclo, luego el prefijo que indica el número de carbonos, en este caso prop, y de últimas la terminación ino que nos indica el enlace triple. En este caso usamos ciclo más but más ino, pero cuando tenemos dos enlaces triples se usa ciclo but di que indica los dos enlaces triples y la terminación ino. Para las cadenas abiertas carbonadas, primero se nombra la cadena principal. Numeramos por el extremo más cercano al enlace triple. Nombramos el radical, en este caso metil, y después comenzamos a nombrarlo. 2-metil, oct, 3 que indica la posición en donde se encuentra el enlace triple, ino. Son insolubles en agua, solubles en disolventes orgánicos, son menos densos que el agua. Los tres primeros son gases, presentan una hibridación de tipo sp. La mayor parte de los alquinos se encuentran en el acetileno, que es un alquino de mayor uso. Es un gas que cuando se quema en presencia de oxígeno produce una llama de alrededor de 2800 grados centígrados, por lo cual se usa para las soldadoras y también para las lámparas de acetileno, entre otras cosas. Hidrocarburos aromáticos. Estos son todos los compuestos derivados. Para la nomenclatura vamos a usar tres posiciones diferentes. Estas son orto, meta y para. Primera posición es orto. Esta la usamos cuando hay dos radicales de enlace. Por ejemplo, acá hay dos metiles. Se pondría o dimetil benceno. La segunda posición es meta. Este usa cuando hay un carbono de por medio entre los dos radicales. Por ejemplo, acá tenemos dos metiles y tenemos un carbono de por medio entre ellos dos. Es decir, ponemos
M-dimetilbenceno. La tercera posición es para. Esta se usa cuando hay dos carbonos de por medio entre los dos radicales. Por ejemplo, acá tenemos dos carbonos de por medio y dos metiles. Entonces se usa p-dimetilbenceno. Son los derivados en los cuales se han reemplazado tres o más hidrógenos por otros grupos o átomos. Primero hay que numerar. Lo numeramos en orden alfabético. En este caso numeramos primero el bromo hacia su derecha, que es donde se encuentra el otro radical más cercano. Después debemos nombrar. Colocamos 1, que es donde se encuentra el bromo. Nombramos hacia su derecho, entonces seguiría 3 etil, 4 metil, benceno. Algunos hidrocarburos policíclicos son el naftaleno, que se numera de la siguiente forma. Lo nombramos buscando la posición en la cual se encuentra el radical. Por ejemplo, es 1-metil-naftaleno. El antraceno tiene la siguiente numeración. Entonces, según su ubicación, se nombra 5-metil-antraceno. Es un líquido volátil, incoloro, inflamable, insoluble en agua, menos denso que el agua, hierve a 80,1 grados centígrados, se funde a 5,4 grados centígrados, es tóxico, se obtiene destilación fraccionada. Tolueno se emplea en la fabricación de explosivos y colorantes. Felón es usado para la fabricación de desinfectantes o aerosoles, entre otras cosas. La anilina es usada como materia prima para la elaboración de colorantes en la industria textil. Nitrobenceno se emplea en la elaboración de quinitrotolueno o TNT, que es un explosivo muy potente.